Hola a todos, mi nombre es Karen Adelín Girón Alemán y hoy voy a presentar nuestro tema, que es enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca se define como una intolerancia al gluten de la dieta que condiciona una lesión del intestino delgado superior. Puede aparecer tanto en la infancia como en la edad adulta. Tiene una prevalencia aproximada de 1 por cada 200-300 pacientes. Entre el 8 al 18% se produce en familiares de primer grado y tiene una concordancia del 75% entre gemelos homocigóticos. En cuanto a su patogenia, incluye factores ambientales como genéticos e inmunológicos. La ingesta de gluten en un paciente con susceptibilidad genética produce una reacción inmune que lleva a una hiperproducción de linfocitos T contra células del intestino delgado, sobre todo en duodeno y yeyuno proximal. Esto produce una atrofia vellositaria, hiperplasia de criptas, así como un incremento de los linfocitos intraepiteliales. En cuanto a la clínica, lo más frecuente es en los primeros 5 años de vida. Son niños con diarrea crónica, distensión abdominal, vómitos, pérdida de masa muscular y grasa, con fallo del crecimiento y que también pueden presentar cambios en el carácter. En los niños mayores de 5 años, adolescentes y adultos, la enfermedad puede ser oligosintomática o ser completamente asintomática. Puede aparecer dolor abdominal, retraso de la talla puberal, aftas recurrentes, hipertransaminasemia, una anemia ferropénica refractaria al tratamiento, pueden tener artritis, pueden tener alteraciones del esmalte dentario, raquitismos, hemorragia, edemas y trastornos psiquiátricos. Importante, hay determinadas enfermedades asociadas y complicaciones de la enfermedad celíaca. Como enfermedades asociadas, fundamentalmente tenemos la dermatitis herpetiforme, que se produce sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes con lesiones vesiculares pruriginosas. Estos pacientes tienen elevados los marcadores específicos de enfermedad celíaca, especialmente los anticuerpos antiendomicio, IgA, y la desarrollan aproximadamente un 20% de los pacientes celíacos. Otra importante es la diabetes mellitus tipo 1, que aparece aproximadamente en el 8% de los pacientes diagnosticados de enfermedad celíaca. Y las enfermedades tiroideas, el 14% de los pacientes celíacos son diagnosticados de tiroiditis autoinmune. Una complicación importante que puede aparecer en pacientes con enfermedad celíaca es el linfoma no-Hodgkin. El riesgo es 2 veces superior al respecto a la población general. También son importantes los carcinomas digestivos, cuyo riesgo de malignización está aumentado en los primeros 5 años desde el diagnóstico y posteriormente se equipara a la población general. En cuanto a la enfermedad celíaca refractaria, se define como la persistencia de la atrofia vellositaria y la malabsorción clínica que no responde a la dieta sin gluten. Distinguimos dos tipos. La tipo 1, que se produce sobre todo en jóvenes, tiene mejor pronóstico, pero se asocia a síntomas graves de malabsorción. Aún así, suelen responder a tratamientos con corticoides o con inmunomoduladores. Luego tenemos la tipo 2, que se produce sobre todo en pacientes de edad avanzada. Tienen un riesgo de una mortalidad, a los 5 años del 50% por el riesgo de evolución a un linfoma intracríptico de células T asociada a enteropatía, yeyunoileitis ulcerativa y malabsorción grave. El diagnóstico de la enfermedad celíaca, en primer lugar, decir que se trata de una enfermedad infradiagnosticada. El 75% de los pacientes están sin diagnóstico. Hay que tener una alta sospecha clínica en aquellos pacientes que tengan síntomas atípicos o que pertenezcan a grupos de riesgo, así como en aquellos que presenten complicaciones o enfermedades asociadas a la enfermedad celíaca. Se recomienda el cribado de enfermedad celíaca en pacientes con sintomatología abdominal persistente inexplicada, alteraciones en el crecimiento, que tengan fatiga prolongada, pérdida de peso inexplicada, que tengan úlceras orales severas o persistentes, que tengan déficits inexplicados de hierro, vitamina B12 o ácido fólico, que tengan una hipertransaminasemia de causa no conocida, que tengan defectos en el esmalte dental, que tengan infertilidad o historia de abortos recurrentes, y también en aquellos pacientes con sintomatología neurológica inexplicada, sobre todo las neuropatías periféricas y ataxias. También hay que hacer cribado en familiares de primer grado de personas con enfermedad celíaca, y considerar realizar los test serológicos en pacientes con síndrome de Down, síndrome de Turner, diabetes tipo 1, enfermedad tiroidea autoinmune y en el síndrome del intestino irritable. Todas las pruebas que hay que realizar estos pacientes se deben llevar a cabo mientras tomen dieta con gluten. En caso de que el paciente ya haya iniciado la dieta sin gluten, se recomendará tomar de 1 a 3 rebanadas de pan en los siguientes
2 o 3 meses antes de volver a realizar las pruebas. Los anticuerpos, lo primero a determinar son los anticuerpos antitransglutaminasa tisular IgA más la IgA sérica total. Si tenemos un paciente con un déficit de IgA sérica, se deben solicitar los IgG o los anticuerpos antipéptido desaminado de gliadina IgG. Bien, una vez que tengamos los resultados de los anticuerpos antitransglutaminasa tisular, en caso de que sean positivos, realizaremos a nuestro paciente la biopsia duodenal y en caso de que sean negativos, pero tengamos una alta sospecha clínica, también realizaremos la biopsia duodenal. Esta biopsia duodenal nos pondrá de manifiesto 3 tipos de lesiones. Primero, que haya un incremento de los linfocitos intraepiteliales, más de 25 linfocitos por cada 100 células epiteliales, definen una lesión MARSH tipo 1. Segundo, que tengan hiperplasia de las criptas, es una lesión MARSH tipo 2, o que tengan atrofia ya sea parcial, subtotal o total, y estas son lesiones MARSH tipo 3, A, B o C, respectivamente. La mayoría de las biopsias duodenales se realiza mediante endoscopia digestiva alta. Debemos recordar que las lesiones que produce la enfermedad celíaca son parcheadas, por lo tanto, habrá que tomar entre 4 a 6 biopsias a lo largo de todo el intestino proximal, incluyendo el bulbo duodenal. En aquellos pacientes en los que tengamos una biopsia confirmatoria de dermatitis herpetiforme, el diagnóstico de enfermedad celíaca puede hacerse por serología sin necesidad de realizar la biopsia duodenal. Recordemos que esta enteropatía no es específica de la enfermedad celíaca, sino que también puede asociarse a otras enfermedades. La enteropatía linfocitaria se puede asociar sobre todo a infección por Helicobacter pylori, a lesión por AINES, a parasitosis por Giardia lamblia, a enfermedad de Crohn, al SIDA, a hipertiroidismos, a gastroenteritis infecciosa. Y la atrofia vellositaria se puede asociar también a estrue tropical, a enteropatía autoinmune, a isquemia crónica del intestino delgado, a déficit de IgA y a fármacos, sobre todo los ARA tipo 2, como son el olmesartán. En el caso de los niños y adolescentes, se establecieron unos criterios por la SGAM en el 2012, en el cual se determinó no realizar biopsia a estos pacientes si presentan anticuerpos antitransglutaminasa 10 veces por encima del valor normal, si tienen anticuerpos antiendomicios positivos, si el HLA es positivo y si hay respuesta a la dieta sin gluten. La susceptibilidad genética se determinará mediante los heterodímeros HLA de Q2, que son positivos en el 25% de los pacientes, y el HLA de Q8, que es positivo en el 3% de los pacientes. Debemos recordar que estos heterodímeros son positivos en el 25% de la población, por lo tanto su ausencia excluye el diagnóstico de enfermedad celíaca, ya que tiene un alto valor predictivo negativo, mientras que su presencia es sugestivo de enfermedad celíaca. ¿Cuándo está indicada la búsqueda de estos heterodímeros? En 4 situaciones. Primero, como apoyo al diagnóstico en pacientes con alta sospecha clínica y una lesión histológica no concluyente o estudios serológicos negativos, en individuos con un alto riesgo entre familiares de primer grado, en pacientes que sigan una dieta sin gluten sin haber sido correctamente diagnosticados con una biopsia duodenal y en aquellos pacientes que rechacen someterse a una endoscopia. Para facilitar el diagnóstico de la enfermedad celíaca se estableció la regla 4 de 5, por lo cual deben cubrirse 4 de estos 5. En primer lugar, que los pacientes presenten síntomas típicos de enfermedad celíaca, como son la diarrea crónica, el retraso del crecimiento, la pérdida de peso, la anemia ferropénica. Segundo, que tengan anticuerpos séricos de IgA positivos a títulos altos, como hemos dicho, 10 veces por encima del valor normal. Que tengan los haplotipos HLA de Q2 o de Q8 positivos, que tengan enteropatía, ya sean lesiones MARSH tipo 3 o MARSH tipo 2 y 1 asociadas a serología positiva, o MARSH tipo 1 a 3 con serología negativa, pero que se asocia a depósitos subepiteliales de IgA. Y finalmente, que haya una respuesta tanto clínica como histológica a la dieta sin gluten. Es importante en estos pacientes que el diagnóstico se acompañe de una valoración del estado nutricional del paciente mediante la determinación del peso, de la talla, realizar un hemograma completo, un estudio metabólico del hierro, del ácido fólico, vitamina D, vitamina B12, del calcio, del fósforo, fosfatasa alcalina, creatinina, proteína sérica total, albúmina, así como determinar las transaminasas. Se solicitarán además todas aquellas pruebas complementarias que sean necesarias para el despistaje de las enfermedades asociadas o complicaciones, siempre que las circunstancias clínicas de nuestro paciente lo requieran.
En esta diapositiva os pongo un algoritmo diagnóstico. Como hemos dicho, lo primero que vamos a determinar son los anticuerpos antitransglutaminasa IgA y la IgA sérica total, y a partir de allí determinaremos si se realiza biopsia duodenal o no, y una vez que obtengamos la biopsia, si tenemos lesiones MARS tipo 2-3 o MARS tipo 1. Importante la valoración de los déficits nutricionales de nuestros pacientes. En cuanto al tratamiento, el único tratamiento eficaz es la dieta sin gluten, consiguiéndose una mejoría clínica a las 2 semanas aproximadamente, con normalización serológica a los 6-12 meses y finalmente una recuperación de las vellosidades intestinales a los 2 años. También se pueden aportar suplementos para reemplazar cualquier deficiencia de nuestros pacientes, ya sean vitaminas, minerales o suplementos hematínicos. La Asociación de Celíacos es la encargada de elaborar, distribuir y actualizar la lista de alimentos sin gluten. En ella se recogen los productos con estos símbolos, en el cual el primer símbolo es aquellos alimentos exentos de gluten cuando el contenido no sobrepasa los 20 miligramos por kilogramo en total, y el segundo símbolo es de los alimentos bajos en gluten, que son aquellos que pueden contener hasta 100 miligramos por kilogramo. En cuanto al seguimiento de nuestros pacientes, importante la evaluación clínica a los 3-6 meses desde la suspensión de la dieta. Si hay mejoría clínica de los síntomas, se puede realizar la siguiente valoración al año o a los 2 años. También hay que realizar a nuestros pacientes una analítica para descartar otras enfermedades asociadas, solicitando el hemograma completo, el ácido fólico, el B12, el estudio del hierro y la bioquímica que incluya el perfil hepático, la TSH y la serología de anticuerpos. En los pacientes adultos se debe realizar una densitometría ósea en el momento del diagnóstico o dentro del primer año de iniciada la dieta. Recordemos que nuestros pacientes tienen una pérdida ósea secundaria a un hiperparatiroidismo secundario por déficit de la vitamina D. Hay que realizar una biopsia duodenal a los 2 años del diagnóstico. Es importante recordar que nuestros pacientes que esta enfermedad se asocia a un hipoesplenismo, por lo tanto hay que recomendarles a nuestros pacientes la vacunación antineumocócica y un seguimiento por dermatología en caso de que aparezca una dermatitis herpetiforme. En caso de que la evolución no sea favorable, hay que descartar primero el consumo accidental o deliberado de gluten y a continuación realizar un estudio por la posible aparición de enfermedades asociadas. Este estudio se deberá iniciar por atención primaria y a continuación derivar según la sospecha clínica que tengamos. Esto es todo, muchas gracias por vuestra atención.